En esta clase quiero compartir con ustedes sobre el Padre verdadero, el Mesías de la segunda venida, quien hereda la misión de Jesús. Ahora, la Madre verdadera está marcando el comienzo de la era del Chonongón y el Chonil, y está creando una nueva historia de acuerdo con el estándar original de la creación. A la vez que hace eso, nos está enseñando las palabras para el Chonilgu y está conduciendo la providencia. Creo que cuando comprendamos plenamente y nos unamos con la nueva providencia de la Madre verdadera y la palabra del Chonilgu, podremos estar realmente unidos con los padres verdaderos y participar plenamente en la era actual del santuario Chononggung Chonil. Basándonos en las investigaciones de la nueva palabra para el Chonilgu que la Madre verdadera nos da, hoy podremos comprender al Padre verdadero de una manera más completa y más profunda. Esta presentación se divide en 3 secciones, como pueden leer en la diapositiva. Entonces, primero examinaremos la relación entre el Hijo unigénito y el Mesías de la segunda venida. Habrá un poco de superposición con parte del contenido que ya cubrieron las presentaciones anteriores, pero lo examinaremos un poco más. Primero, para que podamos entender la relación providencial entre Jesús y el Padre verdadero, necesitamos tener una comprensión más precisa y nueva de la esencia de la providencia de salvación de Dios. Para cumplir el propósito de la creación, Dios creó un hombre y una mujer como progenitores de la humanidad y esperó que maduraran hasta convertirse en padres verdaderos y formar una gran familia humana. Sin embargo, debido a que pecaron, ese sueño no se cumplió en el tiempo del principio de la creación. Pero Dios, el ser absoluto, debe cumplir sin falta el propósito por el cual creó. Entonces comenzó la historia de la providencia de la salvación, y esa providencia de la salvación es la providencia de la restauración y la providencia de la recreación. Dios restablece nuevos primeros antepasados, un hombre y una mujer, para reemplazar a los caídos Adán y Eva. Ellos llegan a ser padres verdaderos al pasar por el proceso de crecimiento según el principio de la creación, tal como debieron haberlo hecho nuestros primeros progenitores, y multiplican hijos para formar una gran familia humana. Lo que Dios crea como un solo hombre y una sola mujer, los nuevos progenitores de la raza humana, son el hijo y la hija del linaje directo de Dios, el hijo unigénito y la hija unigénita. Entonces, los hijos unigénitos nacen como hijo e hija de Hanel Pumonim, se convierten en padres verdaderos y llevan a cabo la providencia de la salvación. Desde esta perspectiva, los hijos unigénitos se convierten en los padres verdaderos, salvadores y Mesías. Mesías es una palabra de origen hebreo que significa Salvador, y el equivalente griego es Cristo. Originalmente, el Salvador que Dios quería enviar era el Salvador que vendría como Padre verdadero, el Mesías como Padre verdadero. Sin embargo, dado que la hija unigénita no pudo nacer en la época de Jesús, el Mesías ha llegado a usarse como un concepto que significa Jesús. Por lo tanto, en la teología de los padres verdaderos, nos referimos a la misión de Jesús como Salvador, como la misión del Mesías, y al Padre verdadero como el Mesías de la segunda venida que hereda esa misión. Hace 2000 años Dios intentó enviar al Salvador como Padre verdadero a Israel. Primero Dios envió a Jesús, el Hijo unigénito, y sobre ese fundamento trató de enviar a la hija unigénita. Sin embargo, aunque Jesús nació debido a la falta de fe o incredulidad del pueblo judío, la hija unigénita no pudo surgir, y Jesús tomó el camino de la cruz. Por eso prometió que vendría de nuevo. Y en el Apocalipsis está revelado que vendría para celebrar las bodas del Cordero. Y luego la historia que siguió fue la prolongación de la providencia para la venida de los padres verdaderos basada en el cristianismo.
Entonces, para que los padres verdaderos surjan nuevamente en la historia, o surjan en la historia y desplieguen la providencia de la salvación, primero, la hija unigénita tiene que nacer, y segundo, Jesús debe regresar. ¿Cuál es el propósito del cristianismo centralizado en Jesús y el Espíritu Santo? Bueno, hasta ahora a través de 4 conferencias ya han escuchado hablar de ello. Primero, es prepararse para el nacimiento de la hija unigénita. Segundo, es preparar la segunda venida del Señor. Y es prepararse para la providencia de salvación de los padres. Padres que aparecen por medio del santo matrimonio de estas 2 personas, los padres verdaderos. El cristianismo ha sido la religión central en la historia para cumplir el propósito de Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se realiza la segunda venida de Jesús? Cuando Jesús alcanzó su madurez, Él ya había perfeccionado la posición de Hijo unigénito. Entonces, en la providencia de Dios, no se lleva a cabo la providencia de la segunda venida de otro Hijo unigénito. La providencia de la segunda venida de Jesús procede como la providencia en la que una persona llamada por Dios hereda la misión mesiánica de Jesús, hereda su fundamento y aparece como el Mesías de la segunda venida para cumplir la misión mesiánica que Jesús dejó inconclusa. Lo siguiente es una cita del Pyohwagyon sobre el principio de la providencia de la salvación. Entonces, ¿dónde, cuándo y cómo aparecerá el Mesías de la segunda venida? Como estudiamos anteriormente, primero, Jesús regresará cuando se completen las condiciones y el fundamento para permitir el nacimiento de la hija unigénita. Y luego está programado el nacimiento de la hija unigénita. Por lo tanto, el Mesías de la segunda venida vendrá en medio del pueblo coreano, donde nacerá la hija unigénita. Y vendrá antes del año 1943, cuando nacerá la hija unigénita, y aparecerá para que pueda prepararse para el banquete de las bodas del Cordero. Y sobre esa base, casarse con la hija unigénita en la Santa Boda y formar una familia. ¿Cómo aparecerá? La persona que sea llamada especialmente por Dios heredará la misión mesiánica de Jesús y emprenderá un rumbo para cumplir con su responsabilidad. Un curso, no un rumbo. Como vimos anteriormente, el propósito de Mesías de la segunda venida es el mismo que tuvo Jesús. Entonces, primero, el propósito del Mesías de la segunda venida es construir un fundamento cristiano y, por extensión, un fundamento dentro de la nación para darle la bienvenida a la hija unigénita. Y al recibir a la hija unigénita en ese fundamento y celebrar la cena de las bodas del Cordero, emerger como los padres verdaderos. Como padres verdaderos deben salvar a los seres humanos caídos y al mundo y perfeccionar el mundo ideal de la creación de Dios. Ahora, durante esta providencia de Dios con la segunda venida, surgió el Padre verdadero. Dios llamó especialmente al Padre verdadero para heredar la misión mesiánica de Jesús. Con esa misión nace el Padre verdadero. Por lo tanto, el Padre verdadero inicia su curso y su parte de responsabilidad como Mesías de la segunda venida. El estatus y el valor del Mesías de la segunda venida no se perfecciona en el momento en el que recibe su llamado, pero al completar todas sus responsabilidades perfecciona el estatus de Mesías de la segunda venida y se convierte en Padre verdadero. La esencia de esto es su encuentro, la clave, ¿no?, con la hija unigénita y la celebración de la Santa Boda. Si examinamos la relación entre los padres verdaderos y Jesús, los padres verdaderos son los verdaderos ancestros de la humanidad, reyes de reyes y encarnación del Padre Celestial, de Hanul Pumoni. Por lo tanto, cuando el Mesías de la segunda venida y la hija unigénita celebran sus bodas, se convierten en padres verdaderos, Jesús, el Hijo unigénito, también deberá asistir y seguir a los padres verdaderos.
Entonces, cuando los hijos, cuando el padre y la madre se unen en la Santa Boda, Jesús también tiene que seguir a los padres verdaderos. Desde la aparición de los padres verdaderos, Jesús ha cooperado con la providencia de la salvación. Además, recibió la bendición matrimonial de parte de los padres verdaderos y formó una pareja bendecida, una familia. Desde la Santa Ascensión del Padre, Jesús ha estado asistiendo al Padre verdadero en el mundo espiritual y cooperando con la provincia terrenal del Choniguk que conduce la Madre verdadera. Examinemos en detalle el llamado del Padre verdadero. Como mencioné anteriormente, el Padre Celestial, el Hanul Pumonim, comenzó la providencia de la segunda venida antes de enviar a la hija unigénita. Entonces, llamó al Padre verdadero para heredar la misión mesiánica. Como descendientes de antepasados con muchos méritos, buenas obras entre el pueblo coreano, el Padre y Madre Celestial llamó particularmente al Padre verdadero, quien nació con la disposición y las condiciones requeridas para poder llevar a cabo la misión de Mesías de la segunda venida. Heredó así la misión mesiánica de Jesús. En cuanto al nacimiento y crecimiento del Padre verdadero, como sabemos, nació en 1920, hijo de Chungbonim y Chungmonim. Esto significa padres y madres leales. También antes y después de su nacimiento hubo señales que mostraban que el Padre verdadero era una persona muy especial. Además, desde muy joven, el Padre verdadero tuvo una notable apertura espiritual, visiones, y estaba completamente preocupado por los problemas de la vida y el universo. Sin embargo, el Mesías de la segunda venida debe aparecer sobre el fundamento del cristianismo. Por lo tanto, Dios guió a la familia del Padre verdadero, que originalmente era una familia confuciana, a convertirse al cristianismo, y desde ese momento el Padre verdadero comenzó una devota fe cristiana. A partir de entonces, el Padre llevó una vida de profunda oración y meditación. Antes y después de eso, pasó por diferentes dificultades familiares que entendemos como un curso de indemnización por haber sido llamado especialmente por Dios. Al amanecer de la Pascua del 17 de abril de 1935, Jesús se apareció ante el Padre verdadero, que había estado orando toda la noche, y Jesús le pide al Padre verdadero que se haga cargo de su misión mesiánica y la cumplirá por él. El Padre verdadero se negó varias veces, pero ante el sincero pedido de Jesús y al ver las lágrimas de Dios, el Padre verdadero dijo que heredaría la misión mesiánica. Jesús le enseñó sobre la providencia de Dios y la obra providencial que el Padre verdadero tendría que hacer en el futuro. Ahora, siguiendo la voluntad de Dios, la misión del Mesías pasó de Jesús al Padre verdadero. Ese fue el momento en que comienza la providencia de la segunda venida. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Padre para completar su estatus, su valor, su posición como Mesías de la segunda venida y llegar a ser el Padre verdadero? Lo más fundamental es que el Padre tenía que establecer el fundamento para recibir a la hija unigénita, la Madre verdadera, y ofrendar a Dios el banquete de la boda del Cordero. El deseo de Jesús, es decir, su propia misión, era celebrar la Santa Boda con la hija unigénita y llegar a ser Padre verdadero en su vida. Asimismo, la primera misión del Padre verdadero, como sucesor de la misión de Jesús, era celebrar la Santa Boda con la hija unigénita y llegar a ser el Padre verdadero. Así tuvo que establecer un fundamento para encontrarse con la hija unigénita y celebrar estas bodas. Él había emprendido ese curso ya. ¿Y cuál era la misión que tenía que cumplir? La sección 2 es la misión del Mesías de la segunda venida para recibir a la hija unigénita, para el encuentro con la hija unigénita. El Padre verdadero ha delineado 3 responsabilidades provinciales principales para poder encontrar y apoyar a la hija unigénita. Dado que fue la misión que Jesús no pudo cumplir durante su vida, era responsabilidad del Padre verdadero heredarla y cumplirla en su lugar. Primero, tenía que descubrir y proclamar la verdad que Jesús no podía enseñar plenamente. En segundo lugar, tenía que establecer un fundamento para el cristianismo
recibir a la hija unigénita. En tercer lugar, sobre ese fundamento que el cristianismo reciba a la hija unigénita, tenía que establecer un fundamento que le permitiera al pueblo elegido de Corea recibir a la hija unigénita a nivel nacional. Esta misión providencial debía cumplirse, no solo bajo la guía de Dios y Jesús, sino también cumpliendo su parte de responsabilidad humana, basada en la guía que recibiera de Dios y Jesús. Entonces, pueden leer las diapositivas que los ayudarán mucho a comprender la esencia de esta charla. Primero vemos el descubrimiento de la verdad. El camino hacia el descubrimiento de la verdad se logró combinando las revelaciones que recibió de Dios y de Jesús, así como sus esfuerzos desesperados, su investigación en las Escrituras y la historia como su propia parte de responsabilidad. Investigó profundamente la Biblia, la providencia de la salvación reflejada en la Biblia. También hizo referencia a libros de disciplinas relevantes según fuera necesario. Así combinó su búsqueda espiritual a través de la revelación, la oración, la meditación y la contemplación con sus esfuerzos académicos de estudiar la Biblia y disciplinas relacionadas. Poco a poco el Padre verdadero reveló y sistematizó la vasta verdad. Reveló cosas como el corazón de Dios, el propósito de la creación, la caída, la restauración y la verdad acerca de Jesús. El contenido esencial era que Dios y los seres humanos están en una relación de padres e hijos. El Padre verdadero proclamó el contenido de estas verdades paso a paso mientras las practicaba y verificaba con la autorización de Dios. Entonces, escribe el texto original del principio en Pusan, entre 1951 y 1952. Luego, sus discípulos publicaron una explicación del principio y una exposición del principio divino. Así, entendemos que cumplió con su responsabilidad de revelar la verdad para poder encontrarse con la hija unigénita. Sin embargo, el contenido de la exposición del principio divino debe ser suplementado y complementado con las palabras de la Madre verdadera, que son las palabras de la era del Cheonilgu. La actual exposición del principio divino solo trata de la providencia antes de los padres verdaderos. Además, debido a que está organizado, centrado en el Hijo unigénito Jesús y el Mesías de la segunda venida, la verdad y la providencia acerca de la hija unigénita aún no han sido reveladas en el principio. Por lo tanto, podemos ver que la totalidad de la esencia original de Dios, la creación y la providencia de la restauración, aún no ha sido completamente revelada. Por lo tanto, ahora debemos complementar la exposición del principio divino con la palabra de la Madre verdadera, que es la palabra del Cheonilgu. Primero, debe complementarse con la vida, las palabras y las obras providenciales de los padres verdaderos. En particular, debemos suplementarlo con la providencia de la hija unigénita, la Madre verdadera en la era del Cheonilgu, y las palabras para el Cheonilgu. Solo entonces se revelará plenamente la verdad y la providencia de Dios y de los padres verdaderos, y así se perfeccionará el propósito de la creación. En segundo lugar, establecer un fundamento cristiano, un fundamento para el cristianismo. Esto puede verse como la misión más central del Padre verdadero, quien heredó la misión de Jesús como Mesías de la segunda venida. El cristianismo es la religión en la que Jesús y el Espíritu Santo tienen que preparar el nacimiento de la hija unigénita para que retorne para las bodas del Cordero. El Padre entonces verdadero que heredó la misión de Jesús tuvo que establecer un fundamento donde el cristianismo centrado en Jesús pudiera recibir y servir a la hija unigénita. O sea, tenía que lograr que el cristianismo tenía que hacerse líder cristiano y que el cristianismo y la hija unigénita se encontraran, ¿no? Luego, en medio de las alabanzas de los santos cristianos, la Madre verdadera, la hija unigénita y el Padre verdadero, Mesías de la segunda venida, celebrarían la boda del Cordero, y sobre ese fundamento cristiano serían entronizados como verdaderos padres y reyes de reyes. Dios preparó especialmente el ambiente cristiano para la venida de los padres verdaderos. En ese momento había un movimiento global dirigido
por el Espíritu, y en Corea el movimiento dirigido por el Espíritu Santo estaba conectado con el gran movimiento de renacimiento centrado en Pyongyang. En su interior aparecieron grupos liderados por el espíritu coreano. Todo esto fue el fundamento que Dios preparó para el nacimiento de la hija unigénita, el llamado del Mesías de la segunda venida y la aparición de los padres verdaderos. Así hizo esfuerzos el Padre para darle testimonio al cristianismo. Primero trató de testificar a los grupos que eran espiritualistas, pero ellos no creyeron en él. Luego trató de evangelizar a grupos cristianos tipo Abel, que se habían resistido al culto sinoísta impuesto por Japón, pero que también desconfiaban del Padre. Finalmente intentó evangelizar el cristianismo institucional, pero tampoco pudieron conectarse con el Padre verdadero. Como resultado, el cristianismo coreano no creía en el Padre verdadero, lo que hacía difícil establecer un fundamento cristiano que le diera la bienvenida a la hija unigénita. En respuesta, el Padre verdadero buscó establecer una nueva denominación en lugar del cristianismo. Por eso, en 1954 funda la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, que fue utilizada en lugar del cristianismo como fundamento que reciba a la hija unigénita y sirva a los padres verdaderos. Sin embargo, debido a que aquí no había un fundamento cristiano completo, perfecto, fue un curso providencial e histórico en el que tuvieron que celebrar la Santa Boda al tiempo que luchaban contra la oposición y persecución del cristianismo, para luego comenzar la providencia de la salvación. En tercer lugar está o viene el establecimiento de un fundamento dentro de la nación de Corea. Hanul Pumonim preparó de antemano unas bases para el establecimiento de un fundamento a nivel nacional en Corea. Es un hecho que el cristianismo contribuyó en gran medida a la liberación de Corea y al establecimiento del gobierno de Corea del Sur. Después de la liberación en 1945 había muchos cristianos en puestos importantes en el gobierno coreano. Si el Padre verdadero hubiera establecido un fundamento con el cristianismo, habría estado conectado directamente con el gobierno coreano. Hanul Pumonim se había preparado de antemano para que pudiera haber una base para recibir a la hija unigénita a nivel nacional y celebrar las bodas del Cordero. Sin embargo, a medida que se hizo difícil establecer ese fundamento cristiano, también se volvió difícil establecer un fundamento a nivel nacional. ¿Qué hizo el Padre en esa situación? Al enviar misioneros a las naciones providenciales representativas, que son Japón y Estados Unidos, buscó establecer la condición de una obra misionera mundial que reemplace o cumpla el lugar del fundamento nacional. Como sabemos, envió al misionero Choi Bong-chun a Japón en 1958 y a los misioneros Kim Jong-un y Kim Sang-chol a los Estados Unidos en 1959. A través de la providencia condicional de los misioneros en el extranjero, trató de preparar el fundamento para poder celebrar el banquete de las bodas del Cordero. Sin embargo, debido a que este fundamento condicional no era un fundamento sustancial, la Santa Boda de los Padres Verdaderos y el comienzo de la providencia tuvieron que iniciarse en medio de muy difíciles circunstancias. Finalmente, el Padre Verdadero y la Madre Verdadera celebraron las bodas del Cordero, de la cual hablaremos más adelante otra vez, pero aquí la mencionamos brevemente. En 1960 el Padre Verdadero conoció a la Madre Verdadera, la hija unigénita, y ofrendó el banquete de las bodas. La Madre Verdadera nos dice que aceptó acceder a la boda por su propia determinación, por el bien de Hanul Pumonim. Al conocer a la Madre Verdadera y celebrar la Santa Boda, el Padre estableció la posición de Mesías de la segunda venida y juntos se convierten en padres verdaderos. Y así ellos juntos comienzan entonces la providencia de salvación de la humanidad caída. Entonces examinen un poco más la cena o el banquete de las bodas del Cordero. La sección 3 se titula El curso del Mesías de la segunda venida para las bodas del Cordero, a la luz de los principios de la creación.
Lo que debemos examinar es la naturaleza del curso de los hijos unigénitos. Se suponía que nuestros ancestros, Adán y Eva, crecerían puramente de acuerdo con los principios de la creación y que cumplirían las tres grandes bendiciones, que es el propósito de la creación de Dios. Sin embargo, Adán y Eva cayeron en el pecado y fueron reducidos a hijos de Satanás. Y Hanul Pumonim establece nuevas personas en lugar de ellos, hijos unigénitos para la providencia de la salvación. Al igual que Adán y Eva como antepasados humanos, los hijos unigénitos, nuevos ancestros de la humanidad, deben crecer de acuerdo con los principios de la creación y seguir el camino hasta completar las tres grandes bendiciones. Siendo más específicos, primero, hace 2000 años, Jesús, el Hijo unigénito, creció según el principio de la creación. Y él tenía la intención de llegar a la Santa Boda, encontrándose con la hija unigénita que Dios hubiese enviado para ser padres verdaderos y cumplir el propósito de la creación. Sin embargo, debido a la incredulidad del pueblo judío, lamentablemente murió crucificado. El verdadero Padre, quien hereda la misión de Jesús, también vino a recorrer el camino del crecimiento según los principios de la creación, encontrarse con la hija unigénita, llegar a ser padres verdaderos y cumplir el propósito de la creación. En segundo lugar, en el principio de la creación, Hanul Pumonim creó a un varón y una mujer como los primeros antepasados. Adán y Eva serían cónyuges un día, bendecidos por Dios. Sin embargo, antes de ello cayeron y fueron expulsados del jardín del Edén. Entonces Hanul Pumonim creó y envió a los nuevos antepasados humanos de la creación original, los hijos unigénitos. Desde la perspectiva del principio de la creación, el hijo unigénito y la hija unigénita deben ser los únicos cónyuges mutuos. Las santas bodas de este hombre y esta mujer, los hijos unigénitos, se convierte en el prototipo y modelo del matrimonio como en la creación original. Basado en los principios de la creación, basados en los principios también de la providencia de la restauración y basados en el principio de la providencia de la recreación, hace 2000 años Dios envió primero al Hijo unigénito Jesús y tenía la intención de enviar a la hija unigénita sobre ese fundamento. Así Él planeó que el Hijo unigénito Jesús y la hija unigénita tuvieran sus santas bodas. De esta manera, el Hijo unigénito Jesús debía casarse únicamente con la hija unigénita. El Mesías de la segunda venida, quien hereda la misión de Jesús, también se casará únicamente con la hija unigénita. El Mesías de la segunda venida se dedicó a prepararse para encontrarse con la madre verdadera, y cuando conoció a la hija unigénita pudieron celebrar el banquete de la boda del Cordero. El Mesías de la segunda venida no debería tener una familia antes de conocer a la hija unigénita y celebrar la boda del Cordero. Con el banquete de la boda del Cordero, el Mesías puro de la segunda venida y la hija unigénita tienen su santa boda como los ancestros originales de la humanidad en el estándar original de la creación y emergen como los padres verdaderos. La madre verdadera nos está contando reiteradamente sobre el curso del padre verdadero en Corea del Norte en el marco de ese contexto providencial. La madre verdadera, la hija unigénita, estaba en la posición en la que sabía todo esto. Conociendo la providencia y las circunstancias de Hanul Pumonim, quien no podía extender más, prolongar más la providencia y por el bien de Dios, decidió por sí misma acceder a la santa boda con el Padre. Como eje central para el cumplimiento de la providencia de Dios, la madre verdadera, se emocionó el conferencista.
decidió que asumiría la responsabilidad de todo y cumpliría la voluntad de la providencia de Dios, y así dio un paso adelante con convicción. Como resultado, los padres verdaderos aparecieron en la historia y comenzó la obra de la providencia de salvación del renacimiento a través de la bendición de matrimonios. Por primera vez se pudieron establecer familias bendecidas. Creo que deberíamos comprender profundamente y sintonizar con el corazón y las circunstancias de la Madre verdadera centrados en estas palabras. En tercer lugar, está el contenido del Hijo unigénito y el Mesías de la segunda venida, que estuvieron sobre el fundamento de la era del Antiguo Testamento. En la era del Antiguo Testamento existía la historia provincial de la restauración mediante indemnización para eliminar el linaje satánico mediante un curso que iba en dirección opuesta al curso de la caída. La historia provincial de la restauración del linaje en la era del Antiguo Testamento fue la providencia de la restauración por indemnización para establecer el fundamento para el nacimiento de los hijos unigénitos. Sobre ese fundamento nació Jesús como hijo unigénito. Y en la historia de la provincia de restauración, la providencia de la restauración del linaje de la era del Antiguo Testamento se completó y concluyó con el nacimiento de Jesús. El hijo unigénito y la hija unigénita son un hombre y una mujer que son los nuevos primeros antepasados acordes al estándar de la creación original. Por eso, después de pasar por el proceso de crecimiento, el curso de crecimiento según la creación original, se convierten en los padres verdaderos perfeccionados y salvan a la humanidad. Los hijos unigénitos no llevan a cabo la providencia de la restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. Jesús, el Hijo unigénito, no llevó a cabo la providencia de restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. El Mesías de la segunda venida, que heredó su misión, tampoco lleva a cabo la providencia de restauración del linaje según el modelo del Antiguo Testamento. El renacimiento de los seres humanos caídos a través de la bendición matrimonial es un renacimiento a través del amor o por medio del amor de los padres verdaderos. En ese proceso heredamos y transmitimos el linaje de los padres verdaderos, el linaje de Dios. Este es el mismo significado y forma que los ancestros humanos originales no caídos al comienzo del mundo, volviéndose perfectos como padres verdaderos, multiplicando a la humanidad bajo el linaje del Padre Celestial. Como vimos anteriormente, examinemos un poco más el contenido de la Madre verdadera, la hija unigénita como eje central para el cumplimiento de la providencia de Dios. Los hijos unigénitos del linaje directo de Hanel Pumonim son el eje central, los ejes centrales de la providencia de salvación. Hace 2000 años nació solo el Hijo unigénito, Jesús. Entonces, en esa época, Jesús era el eje central de la providencia. Sin embargo, Jesús no pudo cumplir toda la voluntad de Dios, ascendió y profetizó su retorno. Como hemos visto, el foco de la providencia de Dios es el nacimiento de la hija unigénita y en base a eso la aparición de los padres verdaderos. Por lo tanto, la hija unigénita es el eje central para darle cumplimiento a la providencia de Dios. Esto ya se ha tratado reiteradamente en la primera conferencia. El Mesías de la segunda venida se convierte en padre verdadero al conocer y casarse con la hija unigénita, la madre verdadera. Es por eso que la providencia de los padres verdaderos debe progresar centrada en la madre verdadera, la hija unigénita. Además, o especialmente durante la era del Chonilguk, la madre verdadera es responsable, fue responsable y es responsable y finalmente cumplió con la providencia de Hanel Pumonim en esta tierra. Ahora el Padre verdadero en el cielo está trabajando solo con la providencia del Chonilguk centrada en la madre verdadera en la tierra. La madre verdadera, entonces, reitera una vez más, es el eje central para la consumación de la providencia de Dios. Cuando observamos la providencia de los padres verdaderos en el pasado, vemos
el lado de que el estatus y el valor de la madre verdadera, la hija unigénita en la providencia de los padres verdaderos, y su papel o su rol en la obra de la santa salvación no fueron completamente revelados. Sin embargo, con el aspecto interno de la providencia de los padres verdaderos durante los últimos 53 años, la providencia de los padres verdaderos ha podido avanzar como la providencia de Dios porque la madre verdadera, la hija unigénita, abrazó todo completamente como el eje central de la providencia relacionada con el principio de la creación y siempre en unidad con el Padre y con Hanul Bumonim. Esto nos lleva a la conclusión. Y la conclusión es que debemos llegar a una comprensión más profunda y correcta de la Madre verdadera y unirnos más con ella. Ella está conduciendo la providencia en la era del Chonilguk. La providencia de Dios actual se enfoca en el santuario Chonogong Chonil. Proclamó el día de la fundación y ahora lidera la providencia para la finalización del Chonilguk en la tierra. Con el mayor amor y verdad, la Madre verdadera estableció el estatus de absoluta, única, inmutable y eterna, tanto para ella como para el Padre verdadero, de acuerdo con el principio de la creación, y tanto en los mundos físicos como en el mundo espiritual. Por lo tanto, los padres verdaderos son uno con Dios y son perfeccionados como padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Cuando nos unimos con la Madre verdadera, nos hacemos uno automáticamente con el Padre verdadero y con Hanul Bumonim. Entonces podemos lograr la salvación completa y convertirnos en hijos e hijas filiales y leales de Dios. Gracias.